Si tal como lo habíamos prometido, este debate va a ser propositivo, este debate seguramente le va a permitir repensarnos, como me pasó a mí desde una experiencia particular, entender que la salud es la salud de un ser humano, y un ser humano es un todo, según lo que estamos aprendiendo, cuerpo, mente y espíritu. Y en ese todo, las tristezas enferman. Y en ese todo, el estrés enferma. Y en ese todo, las cosas que nos atraviesan, por ahí nos enferman. Hoy vamos a hablar de volver a las fuentes, esto que se está poniendo tan de moda, nosotros hoy lo vamos a poner en foco, en visión, lo vamos a debatir. Esto de volver a lo natural, a la medicina natural y a la farmacopea natural, porque vamos a tener palabras de profesionales más que autorizadas para hablar. Gracias a todos los que nos permiten hacer el debate. Ahí estaban saliendo nuestros zócalos, tanto a Natal Spa, a quienes nos peinan, Roxana, a quienes nos transportan desde el Remis, Centro Remis. Y hoy aquí les voy a dar las buenas noches, porque estamos saliendo a las horas 23 y para mí es un placer, señoras, estar con ustedes. Paola Herbel hace medicina general familiar, es una facilitadora del enfoque gestáltico, trabaja desde las leyes biológicas. Nos vamos aproximando, terapeuta floral, y ella misma, dentro de un ratito, nos va a ampliar qué significa esto. Buenas noches, ¿cómo estamos, Paola? Buenas noches, bueno, muy contenta, muy feliz de esta invitación y con estas personas ahí tan maravillosas. Agradecerte que tu amplitud para poder hacer conocer estas terapias a la población, digamos, a que la gente sepa que no solamente somos un cuerpo físico, que tenemos un cuerpo, como bien lo dijiste, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, y todos esos cuerpos se tienen que mirar cuando uno trabaja la salud. La doctora Natalia Montiel también trabaja con Paola, médica generalista y de familia. Mi mirada es desde un enfoque de la medicina ortomolecular y nutrición funcional. ¿Es así? Es así. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la propuesta. Y un gusto estar acá difundiendo esto, ¿no? Una nueva manera de por ahí de entender la salud, de promoverla también. Y bueno, con Paola también siempre buscamos esto de difundir maneras más saludables de cuidarnos. De cuidarnos. Y le voy a presentar a una amiga de esta casa. Ella lleva un apellido que dentro de lo que es la farmacopea natural ha hecho un camino y ha dejado el nombre de Entre Ríos, allende la provincia muy alto, que es el doctor Motura. Ondina Motura, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy agradecida de que me hayan invitado. No, por favor. Este debate. ¿Cuántos años sembró tu padre el tema de volver a lo natural una y otra vez y que miráramos el entorno como una fuente de sabiduría? ¿Cuántos años anduvo pregonando? A veces en soledad, me imagino, ¿o no? Sí, tal cual, tal cual. Pero hoy ya no, hoy es como que todos los médicos entienden esto. No hay ningún tipo de resistencia, yo no la noto, la verdad. Yo trato con médicos de la medicina oficial y todo lo contrario, abrazan la medicina alternativa. Obviamente que son dos medicinas que conviven. Yo no me gusta llamarla alternativa, sino complementaria, porque muchísimas veces es lo que se necesita. Una cosa es cuando hay un trastorno de tipo energético, que después se transforma en un trastorno funcional y finalmente en un trastorno orgánico. A veces, cuando el trastorno ya es orgánico, no queda otra que, obviamente, aplicar terapias más cruentas, pero hay toda una previa que puede durar años, donde hay alteraciones energéticas, que el paciente muchas veces la siente una especie de desasosiego, pero que los estudios, los análisis no lo logran explicar. Y cuando ya la afección es de tipo orgánica, la medicina oficial es la que
tiene que encargarse de eso. Pero mi papá sí, muchísimos años con esto. Y ya vamos a ampliarlo. Paola, cuando yo lo presenté y vos lo tomabas un poquito, vos decías, veamos el ser humano. Yo dije, porque me parecía una palabra muy potente al que hay que resignificar, sanarnos. Sanarnos es algo que va como un poquito más allá de lo físico. Explica ese concepto. Yo creo que es más profundo que curar. O sea, una cura puede llegar a partir de un medicamento, de aliviar un síntoma, pero sanar es algo más profundo. Nosotros estamos atravesados, siento, por situaciones, por conflictos emocionales, por conflictos hasta inclusive de nuestro sistema familiar, y eso nos lleva a que a veces tengamos contradicciones. Y lo que Andina decía, esto de la enfermedad, yo creo que a veces es la biología que intenta darnos una mano para trabajar esas contradicciones que tenemos. Hay una investigación muy interesante del doctor en los años 80, el doctor Hammer, que habla un poquito de esto, de que él investiga la relación de las enfermedades con los shocks emocionales. Entonces, cada vez que vivimos una situación que nos atraviese, que nos interpela, nuestra biología, obviamente que se van a mover hormonas, se van a mover un montón de situaciones para que nosotros podamos descansar y relajarnos hasta que lo resolvamos. Y eso a veces la medicina lo toma como enfermedad. Yo diría que es la forma que nuestra cuestión más instintiva tiene para poder lograr una coherencia y calmarnos, ¿no? Si ustedes, y lo quiero abrir, voy a empezar con Natalia y voy a llegar nuevamente a Ondina, ¿no? Yo creo que una historia en esto de volver a lo natural es antes de la pandemia y otra historia fue después de la pandemia, cuando nos conmocionamos porque fue algo más fuerte, ¿no? Y cuando se puso en debate vacuna sí, vacuna no, qué me van a inyectar, cómo me van a inyectar, qué es esto. Y otra hora, cuando íbamos a la escuela, quizás nunca nos preguntamos de dónde viene la vacuna que le van a poner a mi hijo de 6 para entrar al primer grado. Digo, ¿hay un antes y un después? Puede ser que esté pensándose hoy en día un poco más sobre este autocuidado. Yo lo que noto, digamos, actualmente es como que las personas por ahí están necesitando como un abordaje tal vez un poco más amplio con lo que respecta a sus procesos de salud. Y bueno, en mi consulta particular yo lo que he notado es que muchas veces las personas pasan años con síntomas y desde la medicina tradicional, convencional, el abordaje, digamos, tradicional es trabajar sobre el síntoma con una medicación que generalmente se cronifica y muchas veces no se hace la apertura a la mirada del entorno de la persona, del estilo de vida que está pasando. Y esto justamente fue lo que la pandemia nos tocó, nuestro estilo de vida, nuestra manera de cómo nos estábamos manejando hasta ese momento fue de un día para otro, así, tal cual, donde tuvimos que modificar muchísimo de nuestros hábitos, esto de saludarnos, esto de poder convivir, digamos, con las personas que estábamos a diario, ya había, digamos, que tomar ciertas medidas. Y entonces yo creo que muchas personas ahí empezaron a tener como repensarse o empezar a buscar nuevas maneras de ver su salud. Y en esta búsqueda yo creo que estas medicinas que nosotros traemos hoy al debate traen un acompañamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo miramos la persona desde su síntoma y su medicación, sino que también abrimos el panorama a esto, a ver, ¿cómo te estás sintiendo vos con esto que hoy te está pasando? ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer hoy para que vos empieces a poquito trabajar sobre esa situación y no solo una medicación? Muchas veces se trata de cambios de hábitos, ¿sí? Yo lo hablo muchísimo en mis consultas. Muchas veces se habla también del tema alimentación, cómo nos estamos nutriendo, si estamos eligiendo bien nuestros alimentos. Y y ahí también va el cuidado. Ahí, ¿no? Se abre lo otro. Se abre todo. Ya vamos acá porque vamos a dar ejemplos porque también en la naturaleza están las hierbas que merecen ser ingeridas, infusionadas o tratadas con el debido cuidado, como todo, ¿no? La pregunta que le dejaba recién a tu colega era esto, ¿no? Si hay un antes y un después de la pandemia,
porque creo que antes también estaba, Undina lo expresaba la medicina tradicional y la medicina alternativa. Digo, antes era como los médicos que, no sé si decirle raros, pero los médicos que no estaban queriendo caminar por el camino de la medicina, química, farmacia, abordaje síntoma-efecto, ¿no? Sí. Era hay un antes y un después. Yo creo que aparte de los médicos que empezamos a darnos, yo en mi caso me empecé a dar cuenta de que tenía que seguir ampliando, por eso hice la Gestalt, que es un enfoque psicológico, y también como médica también tenía que informarme sobre eso porque estoy trabajando con personas y tengo que conocer del cuerpo mental también, o sea, no es solamente el cuerpo físico que nos atraviesa. Y a su vez, yo creo que la gente empezó a cuestionar algunos modelos. Yo siento que mucha gente se sintió en la pandemia abandonada por sus médicos. Esto me lo han referido, se han sentido poco acompañados, y esto creo que genera un debate también, claro. Porque para una persona que sigue un proceso, yo le llamo consultante porque a mí me gusta el término no paciente, sino consultante. Para un consultante o un asiente, como me gusta llamarlo, es importante que el médico te acompañe, que te revise, que te escuche cómo estás. Eso es vital, y yo creo que ahí se hizo un quiebre. En esta distancia que se generó, las personas se sintieron solos, sin acompañarse, y eso yo creo que ahí está el quiebre. Si tuviéramos que recortarlo de la palabra, el médico de familia. Claro. El que le contábamos todo. El que digamos, que podía escuchar, que fíjate qué hermosa es la palabra, el que te escuchen, ya a vos te genera un alivio. Me decía el doctor Callejón, siempre nos decía, cuando un consultante se va mejor de cómo llegó, vos hiciste bien tu trabajo. Y eso tiene que ser la medicina que escucha, que abraza, que puede alojar al otro, que pueda entenderlo, porque la mitad de la curación y de la sanación viene por ahí. Claro. De que la persona se sienta acompañada. Obviamente que uno tiene una formación donde puede facilitar una fitoterapia, una terapia floral, un medicamento. Yo también prescribo medicamentos alopáticos, pero la otra parte, esa es vital. Y yo creo que muchas veces las personas se han sentido solas, ¿no? Exacto, y vamos a seguir aprendiendo y mucho de esto. Digo, porque cuando se habla de la farmacopea, se habla de preparados, se habla de hierbas o semillas o raíces, como ustedes lo han explicado a lo largo de cientos de micros, tiene que haber un conocimiento pedagógico. Ahí está la fina, delgada vereda de la responsabilidad también, Undina. Sí, lo que pasa es que el trabajar con plantas lo que tiene es que engloba un montón de disciplinas. El tema de la responsabilidad está en que uno tiene que abarcar un montón de ramas, porque uno tiene que conocer de química, tiene que conocer de farmacología, tiene que conocer de botánica, tiene que conocer de fisiología, de patología, de un montón de disciplinas, hasta un poco de agronomía también. Y es una responsabilidad que te supera por momentos, porque uno tiene que empezar a hacer cursos y demás de disciplinas que nada que ver con lo que uno hace normalmente, y como que tiene que abrir la cabeza para poder entender otras disciplinas. Eso es lo que tiene el estudio de plantas, la fitomedicina, el hecho de englobar distintas terapias que uno se da cuenta que está de golpe viendo ciencias exactas, y de golpe está con su cabeza analizando ciencias más humanísticas como la psicología, porque hasta la psicología también es necesaria cuando hacemos medicina de tipo holística. Es como que hay que tener una cabeza muy amplia, hay que abrirla, todos podemos tener una cabeza amplia, hay que abrirla. Vamos a empezar a los relatos de la vida real, que seguramente algún consultante, me gusta el término, te lo tomo, lo habrán tenido. No es extraño, y lo he tenido así de experiencias particulares, cercanas, seguramente usted que está en su casa lo ha tenido, mamás ante la pérdida de un hijo, digamos, que aparecen los cánceres de mama o de útero y demás. ¿Hay una conexión? ¿Hay una cuestión mental? ¿Hay una cuestión física?
Sí, hay una conexión real y hay investigaciones muy serias de los años 80, inclusive una persona que no ha sido reconocido por la ciencia, que es el doctor Hammer, yo siempre lo nombro porque me parece que cuando yo descubrí su investigación me pareció brillante, y él, por medio de un método de investigación, pudo comprobar la conexión del psiquismo, o sea, de lo que yo percibo del cerebro, porque hay áreas específicas que cuando yo tengo un shock traumático se activan, y del órgano. O sea que esta investigación está, que por ahí la biodecodificación es un poco la que ha tomado la mano de ahí. Explícale lo que es la biodecodificación. Y bueno, esa es reconocer a partir de un daño de un órgano, ¿qué me pasó? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si yo hay una situación que por 30 o por 20 años no trago, una situación que me es difícil de tragar, una situación que me cuesta, mi estómago va a hacer un proceso biológico para que yo pueda tragar esto. Y esto no tiene que ver con un bocado a veces real, sino que son bocados simbólicos que yo me veo... que a veces me suceden, entonces... La situación me supera. Me supera, y mi cerebro siempre va a encontrar una estrategia para que yo pueda tragar ese bocado, digerirlo. Entonces va a aumentar la producción de células, la producción de ácido gástrico para que yo pueda tragar. Y si vos te pones a pensar, la medicina alopática simplemente trabaja con un antiácido, pero yo diría que también hay que mirar qué está tragando esa persona. Entonces muchas veces... ¿Qué es lo que es difícil de aceptar? Y muchas veces yo les pregunto, ¿qué te está pasando? ¿Hay algo que vos no tragás, no digerís? Y enseguida la persona lo sabe, se da cuenta y lo sabe, lo asocia. Muchas veces son situaciones como, por ejemplo, un trabajo. ¿Sí? El hecho de tal vez no estar a gusto en un trabajo porque, bueno, tal vez... pasa y mucho. Claro, tal vez no nos gusta depender de horarios, tal vez al principio lo amábamos y pasaron esto que contó Paola, 15, 20 años, y ya no sentimos tal vez el mismo agrado. Y ahí no es algo, digamos, real, digamos, en el sentido de que haya una infección tal o algo, sino que es esto simbólico de no entender que, o no estar entendiendo de que ya en ese lugar uno... hay algo que no traga. ¿Sí? El estrés. Sí. Y lo traigo a colación por el ejemplo que acabas de dar. Claro. Porque determinadas áreas de trabajo, vamos al trabajo público, que es el que más se conoce, sea un docente a frente de una escuela o en la matriz de dirección, sea que tenga que manejar la contabilidad nada más y nada menos que de las cuentas de la provincia, digo, la adrenalina corre y mucho, ¿no? Sí, yo creo por eso quizás es también mirar cómo tomo el trabajo, cómo empezar a repensar el modo en el que me posiciono. Yo siempre digo, para mí también todo esto de la pandemia me ayudó a que tenemos que tener redes, tenemos que tener acompañamientos y tenemos que aprender a delegar, aprender a vivenciar de mejor forma el trabajo en equipo. Yo creo que las redes nos ayudan, las redes, no me refiero a las redes sociales, sino el sentirme trabajar en equipo. Sí, el tener ahí buenos vínculos. Yo creo, siempre cuando me dicen medicina preventiva, la mejor prevención que podés hacer es tener buenos vínculos. Trabajar bien tu cuerpo emocional, expresar tus emociones, no tragarlas, digamos, sino que decir, bueno, a ver, me está pasando esto, expresarlo, porque entonces la biología no lo tiene que hacer, lo hago yo antes. Claro. Y digo, porque esto lo hablábamos, creo que en algún programa que le invité a Ondina o en alguna entrevista que he tenido con ella, cuando ocurrió la pandemia que marcó a la sociedad mundial en un montón de aspectos, digo, había una cuestión de cómo hago para no vacunarme y ir a la consulta para decir qué puedo tomar. ¿Te pasó esto? Sí. Que me decías, vinieron consultantes de muchas partes. Sí. Hay una serie de plantas, algunas de ellas adaptógenas, que hablando de estrés son las que nos ayudan a enfrentar el estrés que uno vive normalmente, porque uno no puede estar fuera del estrés. O sea, y aparte no todo el estrés es malo. Está lo que se llama el eustrés y el distrés. Y el eustrés es el que nos hace avanzar, digamos.
Y ya no se habla de homeostasis, sino de alostasis. Es un nuevo estado en el que uno se ubica, que no es el mismo que el anterior, pero que es positivo también. ¿Y qué significa alostasis? Es, ante los embates de la vida, uno se ubica en un nuevo lugar donde puede enfrentar esa nueva situación, que no es igual al anterior, pero que tampoco es malo. O sea, es lograr que el cuerpo adquiera una resistencia ante esas situaciones. Porque, bueno, no queda otra. La vida es así. Es movimiento. Tal cual, tal cual. Así. Y lo que yo te quería que me referenciaras eso, con respecto a las plantas. Que los consultores, no, y que los pacientes que iban, me consultaban para las defensas, que consultaban sí. Cómo hacían para, de Sí. pronto, los que no querían ponerse la vacuna, ¿no es cierto? Claro, En ese momento. hay una serie de plantas, por ejemplo, la equinacia, la uña de gato, el seleño. Hay que cuidar el tema de las dosis, hay que tener cuidado con las dosis, hacer ortomolecular, quizás hablen de eso. Hay una serie de oligoelementos y de plantas que ayudan a levantar las defensas. Bueno, la vitamina C, la vitamina D, pero bien controlada. Bueno, toda una serie de una batería que hay como para levantar defensas, ¿no es cierto? Ahí está hablando de defensas, y quiero detenerme en este punto, las defensas. ¿Por qué? Porque creo que faltarían elementos y horas de varios programas para hablar vacunas sí, vacunas no, ante una cosa tan horrorosa como fue el virus, del coronavirus, que ya hacía años estaba en el mundo dando vuelta y cobrándose la vida de cientos de miles de personas, niños, adultos, grandes, de un momento a otro. Digo, defensa es estar equilibrado hacia el interior, eso sería. Sí, también nosotros desde la medicina de las leyes biológicas ya miramos de otra forma. Entonces, si vibramos en una energía de miedo, obviamente que estamos con más posibilidad de que nuestro sistema nervioso, nuestro cortisol, nuestra adrenalina estén disparados. Entonces, yo creo que me parece que es importante, sí, tener buenos valores, como ella decía, de vitamina D, de tener buenos valores de ácido ascórbico, que vitamina C, que nosotros no lo producimos. Entonces, nosotros podemos actuar digamos, para tener un buen sistema inmunológico, pero también teniendo buenos nutrientes, buenos alimentos, buenas horas de descanso. Todo eso influye. Y siempre yo me lo preguntaba, y esto era una pregunta que hacía en la facultad, que en esto de la teoría del contagio, que es un poco dudosa. A veces yo me pregunto por qué yo estoy en contacto con personas y no me enfermo de cuadros respiratorios. Eso me lo pregunto. ¿Será que mi forma de percibir, esto también es una pregunta que se los hago, Claro. La forma de percibir las enfermedades pueden generar que uno... Una barrera. Exactamente. Yo no me enfermo, no tengo cuadros respiratorios, no los he tenido nunca. Entonces me pregunto, ¿por qué esto sucede, no? Entonces, ¿será que la creencia, que lo que yo pienso puede modificar mi biología? Qué bárbaro, la forma de qué percibir la potente. vida. Entonces, en esto siempre el miedo, yo creo que es el tener un temor a algo que no conozco, que desconozco. Por eso hay que informarse y los invito a que conozcan algo de leyes biológicas, del doctor Hammer, y saber sobre cómo nuestras emociones y nuestra forma de percibir impactan a nuestra biología. Y recién Ondina, Natalia, decía ella, esto de la medicina ortomolecular. ¿Qué es esto? Bueno, medicina ortomolecular es una medicina que lo que busca justamente con ese término ortomolecular es buscar el equilibrio a nivel molecular. Entonces acá nos vamos con un microscopio a mirar las células del cuerpo, ¿sí? Porque ellas son la primera unidad, la unidad básica de nuestro cuerpo, nuestra piel, pelo, corazón, uña, úteros, ovarios en las mujeres. Bueno, están compuestas de células y estas células son, digamos, funcionantes, es decir, que ellas requieren de nutrientes, oligonutrientes, que para poder hacer su función de manera correcta. Muchas veces pasa que entra un desequilibrio y entonces ahí se da un desbalance de estos nutrientes y ahí la medicina ortomolecular lo que aporta es esto, buscar el equilibrio de esa célula, su función y todos los elementos que necesita para trabajar,
para que pueda tener una buena función y una buena comunicación con su medio. Y ahí hablamos ya de restablecer, ¿no?, sistemas hormonales, sistemas digestivos. Entonces, bueno, ese es el nivel donde trabaja la medicina ortomolecular. Ese es, un nivel muy profundo, digamos. Es a nivel profundo, exactamente. Pero es esencial en el sentido de que, bueno, a través de los laboratorios muchas veces podemos indagar cómo está la persona desde el punto de vista bioquímico, porque esto también es una ciencia, la medicina ortomolecular. Nosotros reparamos mucho en los procesos bioquímicos de la fisiología, entonces cómo se va relacionando los diferentes sistemas del cuerpo y bueno, y cómo un nutriente que esté en déficit no solo afecta a un sistema, sino que a varios, y acá está esto de la integralidad. Cuántas preguntas que quedan en el tintero, tengo ganas de sacarle todos los saberes a todas y tiene que ver esto con la consulta que uno puede recibir a diario. Estamos hablando de sanar, vamos a seguir hablando de sanarnos. ¿Qué pasa si pierdo el sueño? ¿Es natural que una persona no duerma? ¿Es natural que una persona no pueda dormir de noche? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos dicen esos síntomas de lo que está pasando en nuestro cuerpo? Lo hablamos dentro de un ratito. Ahora yo me voy a Oro Verde porque se aproxima otra fecha importante para todos los vecinos de Oro Verde que tengan 5 años de residencia. El intendente de Oro Verde nos hace esta invitación porque dentro de muy poquito Oro Verde realizará un nuevo loteo municipal. Hoy estamos anunciando un nuevo loteo municipal para las familias y nuestros vecinos de Oro Verde. Esto es posible gracias a la creación del Banco de Tierras que hicimos hace algún tiempo. Hoy los loteadores en nuestra localidad tienen que donar al municipio el 10% de la tierra. Esto nos permite no solo tener espacios verdes, sino poder contar con nuevos lotes para los vecinos de nuestra localidad. También contarles que esta política habitacional que llevamos ya hace bastante tiempo en nuestro municipio no nos va a significar ningún gasto extra. La vida se trata de compartir momentos, risas, abrazos y miradas, porque vivimos de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amás. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Seguros de Vida y Abser Seguros, asegurando tus experiencias. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El 11 desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Buscá en la Play Store de tu móvil El 11. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición, como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de el11.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas de ver El 11, estés donde estés, siempre. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna Indumentaria Femenina. Andes Pasos 250. Flota de modernas unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación.
Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. O entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Rogues de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Rogues. ENERSA te aconseja el uso responsable de la energía. Regula los aparatos de aire acondicionado en 24 grados. Por cada grado inferior a esa temperatura, el consumo aumenta en un 5 y un 7%. Estos son los tips de ENERSA para un uso responsable de la energía. Volvemos a este debate donde estamos tratando de sanarnos, de empezar a leernos desde una medicina más natural que intente comprender este cuerpo que somos, cuerpo, mente y espíritu, y en esa integralidad tratar de leer los síntomas que tenemos para conducir en una investigación que nos lleve a eso, a sanarnos, a curarnos. Ya está en línea Gabriela Seguí, aparte de una amiga, alguien que también comparte esto del camino holístico, la lectura integral del ser humano, y quiero saber si me estás escuchando. Gabriela, buenas tardes. Hola Claudia, sí, llegué. Llegaste. No soy muy amiga de la tecnología, pero llegué. Bueno, y Gabriela, tuvimos un primer bloque de una media hora charlando con colegas que conoces muy bien aquí en el estudio, y nosotros decíamos, ¿no? El arte de curar, de sanar, tiene que ver con una lectura, cuerpo, mente y espíritu, y a partir de allí estos postulados que abraza la medicina holística o la medicina alternativa, y esta necesidad del último tiempo, yo diría que se pronunció de la pandemia hacia acá, de la gente de volcarse hacia antiguas enseñanzas. ¿Vos lo leés de esa manera? Exactamente igual. Hoy cada persona está teniendo más protagonismo en la construcción de su propia salud. Los médicos pasamos a ser una herramienta más de todo este universo que tenemos a nuestra disposición para construir nuestra salud. Y creo que la pandemia sí que a algunos nos llevó a trabajar un poco más, pero a mucha gente también la llevó a detenerse un poco, ¿no? Porque esa fue la invitación a parar, a quedarnos adentro, y algunos aprovecharon y fueron para adentro. Y creo que esa es por ahí el disparador que nos está haciendo recordar todo esto, porque esto no estamos descubriendo nada, simplemente estamos recordando. Es un volver a las fuentes, recién salió acá la idea en la charla del médico de familia, lo que aquel médico de familia que había en nuestros abuelos, o quizás un poquito más atrás, le daba a quien tenía una enfermedad, siempre era su consultante, era una contención extra. ¿Vos lo ves así? Sí, incluso esto de ser el médico de familia, que con el solo hecho de escuchar a la persona ya le cambia su percepción del estado de salud o de enfermedad que tiene en ese momento, que también a los médicos de familia nos hace ubicarnos en la palmera siempre, porque muchas veces te dicen, gracias a la doctora pude hacer tal cosa, gracias a lo que me escuchó, lo que me dijo, y en realidad cada uno tiene ese poder maravilloso de sanarse, y el médico de familia, que inclusive en los países donde la medicina es muy seria, la medicina preventiva, ¿no? El médico de familia es vital, y es donde el sistema de salud está basado en ellos, anclados en ellos, y de ahí las especialidades, ¿no? Pero el médico de familia es el que escucha, es el que hace una escucha desde el conocimiento, porque conoce a su grupo de personas, a su población a cargo, como le decimos técnicamente, y eso hace que este proceso salud-enfermedad se construya, se modele, se amase entre los dos, entre el consultante y el médico.
Y eso para mí es importantísimo. Muy importante. Porque Aparte, incluso quita en un poco ese de presión contexto salen otras razones, me imagino. Claro, entonces le encontramos y también le hacemos ver al otro que no es el médico el que le va a resolver la situación, el médico puede acompañarlo, ¿no? No estamos hablando de lo agudo, donde muchas veces el saber médico y la intervención médica aguda salva vidas. Pero en este otro contexto de la construcción de la salud, que creo que esto es a donde se basa la charla, tiene mucho que ver, o sea, la escucha, el construir juntos. Eso para mí es vital, que el médico no es el que da una indicación, sino que plantea desde su saber conocimientos, pero sin desatender a lo que le pasa al otro, sin quitarle importancia al otro, porque nadie sabe más lo que le pasa que el propio dueño de su cuerpo, ¿no? Y de ese espíritu y de esa mente y de ese conflicto que puede estar atravesando, de con quién lo está atravesando, quién lo está acompañando. Bueno, todo eso y no lo hace el médico a eso, ¿no? El médico acompaña. Y yo ahí hago la primera de las pausas contigo, porque ahora que están todas les quiero presentar. Yo dije, tengo un panel realmente privilegiado de gente que trabaja seriamente. En la farmacopea local, regional, provincial y hoy podemos decir a nivel mundial, Perla Falcón tiene un lugar. Perla Falcón, ustedes la reconocerán por Farmacia Moyano. Bueno, ella es autora de un dossier donde habla de preparados magistrales. A Perla fuimos a consultarla si esto, la integralidad, el volver a las fuentes, el volver a la medicina natural, el volver a los preparados magistrales, está asociado a una moda, un llamado del ser humano a encontrarse con sí mismo. Miren lo que nos contestó. La verdad que es un proceso que vuelve a las fuentes, porque esto, en realidad siempre la esencia del farmacéutico fue la preparación de medicamentos a partir de elementos naturales, desde la antigüedad hasta la Primera Guerra Mundial, en que empiezan a aparecer la aspirina, la penicilina, y luego surge el boom de todos los productos industriales, que hace que se considere que el farmacéutico formulista fuera quedando un poco rezagado. Los médicos cada vez recetaron más productos industriales, pero aquí que pasado el tiempo, pasados los años, si bien se han encontrado moléculas extraordinarias en cuanto al resultado en enfermedades muy terribles incluso que sufre la humanidad, también está demostrado que hay uso y abuso de los medicamentos. La Organización Mundial de la Salud aconseja la elaboración de medicamentos a partir de las plantas. Pero cabe aclarar que no es yo tomo una planta, ya me hago un té y ya está. Primero que hay que conocer la planta, saber en qué momento se recolecta, saber cómo se hace, si se hace hirviendo la planta, si se hace una extracción alcohólica, si se hace una extracción con glicerina, cómo se hace ese medicamento, saber de la procedencia del medicamento, o sea, la planta. O sea, no es lo mismo el tilo de Chile que el tilo nuestro. El de Chile es de mayor calidad, o por ejemplo, el burrito, que mucha gente lo recolecta así nomás y fresco, lo emplea en el mate y en ese momento el burrito tiene toxinas en sus hojas. El burrito hay que dejarlo secar. Para que una planta entre en una farmacia, previamente se le hacen análisis muy exhaustivos. En nuestra farmacia, por ejemplo, no entra ninguna planta para ser transformada en medicamento si no viene con un registro, con una valoración de en qué estado viene la planta, si es la planta que yo pedí, si no tiene hongos, si no tiene algún insecto. Hay una especialista, una entomóloga,
que es la que analiza si no tiene ningún parásito la planta que yo voy a transformar en medicamento. Los fungicidas y los pesticidas, también eso hay que tenerlo en cuenta. El uso de los fitosanitarios, tanto de uso doméstico, domiciliario y también empleados en la parte agrícola, pueden contaminar a nuestra hierba medicinal. Para que vean de una maestra, ahí estaban los códex, en noviembre va a haber un seminario, disertación, vienen de todo el país, porque son los códex con las fórmulas magistrales. Y es volver a las fuentes, como dijo ella, y es un poco ubicar la farmacopea en el lugar que correspondía. ¿Vos sentís eso, Ondina? Sí. Lo que pasa es que todos los medicamentos, si uno se puede ver históricamente, han surgido, la mayoría han surgido de las plantas y siguen surgiendo. De las nuevas plantas que se van descubriendo, que tienen propiedades, derivan derivados semisintéticos, valga la redundancia, que se le mejoran las propiedades muchas veces. Pero sí, todo deriva en definitiva de las plantas. La mayoría de los fármacos han derivado de las plantas. Y tiene que tener un cuidado especial, esto viene del conocimiento científico, claro. De la mano del conocimiento científico. La medicina, yo lo que he notado a lo largo de los años de que soy chica hasta ahora, es que por ahí mi papá estaba como separado de la medicina, o sea, es como que estaba la medicina alternativa, o que ahora se le llama complementaria, pues en realidad es más complementaria que alternativa, la medicina alternativa y la oficial, y es como que gracias a los descubrimientos de la ciencia se ha empezado a ver que los caminos se unen. En definitiva, cosas que yo le escuchaba decir a mi papá, que por ahí en la facultad no se escuchaban, ahora lo último que se dice es eso que yo había escuchado de chica decirlo a mi papá, que lo decía por ahí en la teoría de la homeopatía, la filosofía homeopática decía ciertas cosas que ahora la medicina oficial lo está reconociendo como último descubrimiento. Bueno, es como que se van uniendo. El doctor Motura era una referencia en Brasil, por ejemplo. Claro. Contale a la gente que no sabe eso. Sí. O por ejemplo, Fidel Castro tiene el libro de mi papá. Fidel Castro tiene el libro en la biblioteca, sí. Perfecto. Y voy a Gabriela. Gabriela, ¿le escuchabas a Perla Falcón? Digo porque tiene que ver con una actividad de talleres que vos estás haciendo en Diamante. Sí, a otra escala, ¿no? Con todo el respeto. Total respeto a Perla, pero lo estamos haciendo a otra escala. Recién estuvimos haciendo unas pomaditas de caléndula. Y agrego todo esto más, que es no solamente el principio activo que nos trae la caléndula para nuestra piel, conocida para las grietas del pezón, donde se hace famosa la caléndula en las mamás que están dando la teta, sino también todo lo que genera el trabajar con las plantas, el acercarnos a ellas, el reconocerlas, el encuentro con el otro. Todo eso es lo que rescatamos en este taller y como dice la Organización Mundial de la Salud, que también coincido que es complementaria y no es esto de que no es una u otra, sino que se complementan. Y además la Organización Mundial de la Salud nos invita a la nomenclatura de tradicional, ¿no? Medicina tradicional, que tiene que ver con la tradición de cada pueblo. O sea, cada comunidad, cada grupo tiene sus tradiciones y rescatar eso es maravilloso, es algo que realmente yo propuse hacer este taller y el encuentro con las mujeres, ¿no? Pero he aprendido tantos de ellas, iba yo con el conocimiento, claro. No era así. Sabía que iba a traer mucho y, por ejemplo, escuchar a una señora que nos cuenta que su mamá les preparaba una infusión calentita y ponía un carboncito del fogón donde había calentado el agua y ahí les calentaba los pies a ellos y que en el momento del encuentro, mientras estamos trabajando con plantas, surjan estos recuerdos, eso es salud. Eso es construir la salud porque se generan esta parte del ser humano que es la mente, ¿no? También, a donde esos pensamientos y esos recuerdos lindos generan en el cuerpo químicos que nos traen salud, nos traen aumento de las defensas, es mejoría del estado de ánimo. Entonces, hasta en eso también es importante tener en cuenta el trabajar con Qué las buen plantas. recorte de la palabra para hacer el pase a piso. Eso de estar viviendo un momento lindo me genera en el cuerpo una química. A ver,
Paola. Yo Complementá eso, porque yo dije recién, si no tenemos sueño, algo nos está pasando, no estamos bien. Sí. Yo creo que también traigo esto, y ahora vamos a lo del sueño, esto de que habían prácticas que las hacían nuestros abuelos, nuestras abuelas, que eran prácticas que eran de salud y que eran de cuidado y que generaban en mí como niño sentirme cuidado. Y eso tiene una acción muy beneficiosa en mi salud. Un quemadillo que me hiciera mi abuela, o inclusive la práctica de dar magnesio que se hacía antiguamente y que se dejó de hacer. Sí. Eso, hoy sabemos que las tierras son insuficientes en magnesio. Entonces, fíjate qué interesante, porque estas prácticas eran prácticas de salud, y a medida que la medicina fue yéndose más para el lado de la farmacéutica, se dejaron de hacer estas prácticas. Con esa distinción que hacía Perla, ¿no? Cuando se fueron por el lado de lo químico. Y pasó quizás también a hacer algo un poco más comercial. Hoy sabemos que un poder económico es una industria importante. Muy importante. Lo que siento que a veces puede ser un poco peligroso, y esto es un cuestionamiento, porque en la facultad, para nosotros la carrera, la cátedra de farmacología era lo más importante, pero no hablábamos de plantas. Claro. Entonces, cuando solamente pasa por la parte de la farmacia, ahí sería como, hay que integrar otras cuestiones. Y con respecto al tema del dormir, obviamente que nosotros todos necesitamos, nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo, que está más activo el simpático de día, y de noche necesitamos activar el parasimpático o el vago. Y si esto no sucede, nuestra biología empieza a modificarse. Empezamos a manejar valores de cortisol, de adrenalina, empieza a subirse la presión. Todo eso sucede si no dormimos. Entonces, es necesario por ahí usar otras técnicas. Nosotros usamos mucho la meditación, la respiración. Hay tantas cosas. A veces uno va solamente a alguna benzodiazepina pero podemos usar un tilo, podemos usar una valeriana, podemos respirar. La pregunta fue intencionada, porque Argentina se ubica en un nivel de consumo de ansiolíticos, pero muy por encima, por encima de la media normal. Como normatizado, digamos. Como que naturalizado. Tómate un clonazepam. Sí, totalmente. Anda, una pepa y ya está. Sí. Bueno, y en esto hay tantas herramientas por ahí. Hoy, esto es lo que yo comentaba, el tema del magnesio, que no sé si lo verás, que hay mucha gente con deficiencias de magnesio, y que uno tome un magnesio, bueno, obviamente con la prescripción y sabiendo, y tome una valeriana y respire, y trabaje, y se descanse durante la tarde y vaya a la tierra. Ya eso ayuda a bajar esos niveles y ayuda a poder descansar, un entorno. ¿No? Digo, un entorno donde está, vamos a suponer, nos ponemos en un jardín rodeado de lamandas y romeros, tiene una frecuencia diferente. Tu vibración va a cambiar, por supuesto, y te desconectás un poco de las pantallas que hoy en día nos liberan, nos disparan dopamina, y que, bueno, Natalia siempre lo menciona esto en las consultas, que eso es un peligro, para ni hablar nosotros y los adolescentes, los jóvenes también. Y ahora, ¿no? esta próxima ronda, antes de ir al colegio, me preparan el consejo del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, antes de empezar la nueva ronda de consulta que les va a interesar. El Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos les recomienda: todo medicamento debe ser ingerido de manera responsable. ¿Esto qué es? Recetado por un médico y controlado desde un farmacéutico profesional. El único lugar de expendio seguro es la farmacia. Recordalo, es una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Entre Ríos. Digo, a propósito de la silueta, las hormonas, el que quiero estar bien, el que quiero ponerme y sacarme, las tragedias que tenemos como contexto de toda esta información de personas reconocidas, bellísimas, hermosas, que han quedado mal. El estar en silueta, la tiroide y la necesidad de medicar mi tiroide. Quiero que nos enfoquemos ahí. Ustedes tienen otro enfoque sobre eso. Sí. Bueno, desde lo que es el enfoque, digamos, de la medicina ortomolecular o la nutrición funcional, que es el que, bueno, yo abordo, las disfunciones, digamos, tiroideas, las vamos a ir trabajando
a la par del médico endocrinólogo que trata, digamos, al consultante, y nosotros lo que vamos a ir es ir a buscar un poquito más a fondo cómo es el funcionamiento de la tiroides de esa persona y a la vez relacionar ese proceso que está teniendo con lo que está viviendo, porque bueno, también es una glándula que nos está trayendo un mensaje sobre, bueno, tal vez cuestiones a tener. Pero es muy común que hombres y mujeres hoy planteen el tema, me funciona mal la tiroides. Exactamente. ¿Tienen ese diagnóstico? Es muchísimo más frecuente, hay un 8, un 10% de las mujeres a partir de los 40 años empiezan los diagnósticos a aumentar. Las mujeres por arriba de 60 años ya hay un gran porcentaje de hipotiroidismo, y esto es importante, digamos, saberlo porque hay relación con enfermedades cardiovasculares, porque el metabolismo empieza a estar como que exagerado, ¿no? O sea, en tensión. Y bueno, desde la medicina ortomolecular, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Buscar que el metabolismo de esa glándula esté en orden. Y para eso, como miramos los micronutrientes, hay que entender que no solo es tomar la medicación y listo, sino también evaluar estos otros nutrientes, entre ellos magnesio, que nombraba Paola recién, pero también otros como selenio, zinc, vitamina A, vitamina D, vitaminas del complejo B y también la vitamina C, por ejemplo, ¿sí? Claro. Entonces, muchas veces pasa que estamos malnutridos por el tipo de alimentación que tenemos, exigidos, entonces por ahí estos nutrientes se derivan a otros sistemas y a la glándula le queda poco. Entonces, bueno, ahí es donde viene esta medicina a decir, bueno, vamos a dosar estos niveles y vamos a encarar, digamos, también un proceso para reponer esto, y muchas veces las personas notan con el tiempo y a su debido tiempo, digamos, proceso de esto, que bajan la dosis de la medicación en algunos casos. Gabriela, te quiero escuchar con relación a esto. Todo el parámetro de consumo, la necesidad de ser 90, 60, 90, me funciona mal la glándula, doctora, quiero ser flaca ya. Qué tema, ¿no? Bueno, mi aporte a esto siempre es la toma de conciencia, qué quiero mostrar. Y que, ya lo dijo Hipócrates, que toda la medicina y todos los resultados los podemos obtener desde los alimentos. Entonces, a donde enfoco y el programa que yo llevo adelante es, y acompaño a muchas personas, es esto de Naturalmente Sano, que es justamente, volvemos a lo mismo, volver al origen, a comer la comida original, a comer la comida de verdad, a comerlo a conciencia, a tomar, a ingerir el alimento, por qué y para qué, darme cuenta que lo estoy haciendo. Si algún día me quiero dar un permitido, lo estoy haciendo a conciencia, sé lo que estoy haciendo y que elijo el resto de los días comer bien. Entonces, es como que se saca el foco de la estética en sí misma para ocuparnos de mantener un estado saludable, un cuerpo saludable, que sin este templo maravilloso que tenemos no podemos tener la existencia y la vida, ¿no? Entonces, mi foco siempre en las consultas está ahí, coincido plenamente con Natalia, con esto de, y aprovecho para saludarla a las dos que las quiero tanto, con esto de nutrir la célula con, que ahí ya necesitamos el acompañamiento del médico, ¿no? Con micronutrientes para que esa glándula tenga todos los requerimientos necesarios para poder llegar a desempeñarse bien y cumplir una función. Pero creo que es todo esto de volver al origen, es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Y en eso de, recién hablábamos, ¿no? Cómo se desprendió aquella farmacopea original, de estudiar la hierba, los suelos, el entorno, el clima y el producto que salía, a esta química que nos inundó y a veces con efectos colaterales no deseados. A estos estereotipos de mujeres y hombres bellos, perfectos, con todo tipo de recomendaciones de regímenes que si se hacen sin controles no termina bien la historia, ¿no? Es algo así. Y también en esto, sí, yo creo que sí. Y también por ahí, yo creo que nuestra biología siempre trata de darnos una chance. En el caso yo pensaba en el hipotiroidismo o los trastornos tiroideos, la glándula se formó en dos etapas. Una etapa muy antigua, donde tenía una función digestiva, eso lo estudió Hammer. Entonces, cuando nosotros queremos lograr
aumentar, qué sé yo, lograr tener un logro, querer apurar, tiene mucho que ver con el tema del tiempo, querer apurar algo, querer sacarme algo de encima, la glándula empieza a tener disfunciones. Eso es muy interesante porque esa investigación, entonces imagínate los contextos de inclusive tener una buena figura, o sea, todo esto me dispara también el hipotiroidismo, el trastorno tiroideo. Entonces, siempre yo a los consultantes les hablo de una cosa a la vez, de no hacer multitarea, de por ahí cerrar, ir cerrando y no abriendo como muchas pantallitas como en la computadora, porque si no empezamos a tener alteraciones, obviamente que nos dispersamos y eso impacta nuestra biología. Fíjate vos qué interesante, el modo en que vivimos impacta nuestra biología. ¿Y somos lo que comemos? Sí, totalmente. Sí. ¿Somos lo que comemos? Sí. Somos lo que comemos. Gabriela, te quiero escuchar. ¿Somos lo que comemos? Somos lo que comemos, no tengo dudas de eso. A ver. Y también con los alimentos los utilizamos como medicina. O sea, nos permiten, depende qué alimentos elegimos, y cómo los elegimos, y cómo comemos, cómo los ingerimos, cómo nos conectamos con ellos, nos podemos mantener sanos y también podemos curarnos de ciertos trastornos, ¿no? Sí, estoy totalmente convencida que es así. No le voy a discutir a Hipócrates. Y bueno, y decíamos, ustedes van a hacer dentro de muy poquito tiempo un taller para aprender a leer un programa. Un programa de 90 días. De leer los síntomas de la tiroides. Se llama Despertando tu tiroides. Es un programa de 90 días donde vamos a trabajar desde el enfoque de Natalia, el mío, desde el mindfulness, o sea, de estar plenamente atento al día, a cada día, y desde el yoga vamos a trabajar 12 talleres. 12 encuentros, 90 días, y bueno, va a ser un proceso de autotransformación y en red, en equipo. Ajá. ¿Se puede hacer virtualmente eso? Sí, presencial o virtual, y va a ser, la verdad que para mí va a ser de gran transformación, de gran valor para cada persona que lo tome. Por favor, digan la red social donde pueden leer esta información. Programas Mumbai, Bombay, con M. O Mumbai Centro Holístico. Ahí está, programa Mumbai. Despertando tu tiroides. Y la palabra Mumbai significa hacer despertar en guaraní. O sea que nos vuelve a traer la idea de volver a las raíces, despertar algo que estuvo mucho tiempo dormido. Entonces, y hay mucha medicación que se da actualmente para el tema de las tiroides. Sí, obviamente que nosotros somos médicas y acompañaríamos, y obviamente que también por ahí derivamos al endocrinólogo. No vamos a... No es contradictorio, no es uno para otro. Complementamos. Pero la idea, yo lo he visto en las consultas de personas que han bajado sus dosis, han podido lograr bajar, pero trabajando un montón de aspectos. Controlando el funcionamiento tiroideo. Claro, exactamente. Mirá vos. Tengo una recomendación y es de la Asociación de Trabajadores del Estado. El Centro de Jubilados hoy está haciendo una reivindicación muy importante. Tiene que ver esto con la inflación, con la depreciación de la moneda. La presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE reclamó al gobierno una compensación de emergencia. Esto tiene que ver con la inflación y con recuperar el poder adquisitivo de los jubilados. De emergencia ya una recomposición para muchos jubilados y pensionados de la provincia que la están pasando muy mal, gracias al Centro de Jubilados de ATE. Digo, Gabriela, también desde allí de Diamante, yo lo que estoy viendo es que todo Paraná campaña, hay muchos profesionales que están trabajando en esta manera de ver la medicina. En algún momento lo recordaba Ondina en la primera parte, era como que había, cuando sus comienzos, dos medicinas, ¿no? La tradicional y la propuesta alternativa. Hoy confluyen en una coexistencia, pero en su momento, cuando ustedes egresaron y empezaron a caminar este tipo de abordaje, ¿sintieron como, no sé si el rechazo, la incomodidad de decir, bueno, pero mejor si recetamos tal cosa? ¿Lo sintieron a eso? Sí, mucho. Y de hecho yo trabajo para el Ministerio de Salud y es ahí donde me disocio un poco. Hasta ahora que el Ministerio de Salud está ocupándose de traer a los efectores públicos lo que es la medicina tradicional y complementaria, o sea que eso para mí fue maravilloso, y formar parte del equipo que pudo ir avanzando en algo de esto también me hizo
me hizo muy bien, sobre todo esto de estar en coherencia, ¿no? Porque esto de disociarse y hacer una cosa u otra, entonces con este proyecto logré unificar esas dos formas de ver la medicina. Pero sí, en un principio, y te diré más prepandemia o intrapandemia, fue mucho más fuerte. Hoy es como que uno está un poco más afianzado y escuchamos muchos más colegas farmacéuticos y las personas que lo están pidiendo. O sea, si hay alguien que lo está necesitando, bueno, acá estamos Totalmente. para hacerlo y poder hablar hoy de que... coexistencia de las dos ramas. La coexistencia de las dos ramas, pero no, digo, poder hablar hoy de que el sol es una medicina, que caminar descalzos es una medicina, y poder decirlo así abiertamente, y que no te miren raro y que no te juzguen, es maravilloso. Y que encima hay mucha gente que lo está tomando y que le está haciendo bien y que es maravilloso. Yo creo que es un cambio... de paradigmas. De paradigmas. Sí, totalmente, porque viene bien a las dos partes, a los profesionales que lo elegimos y a las personas que lo están eligiendo. Me quedo sin tiempo, Gaby, me quedo sin tiempo perdón. Y me falta hablar mucho más, lo que no va a quitar que en otro debate te tengamos acá y hagamos una rueda más amplia de esto. Gracias por sus saberes. Gracias, Gaby, desde allí que te tuviste que volver a tu casa para conectarte. Gracias a ustedes por esta posibilidad de repensarnos. El tema de hoy, ahora que se está por ir a dormir dentro de un ratito nada más, estas enseñanzas, sanarnos, disfrutar del lugar, del tiempo, del espacio y verme como un ser, cuerpo, mente y espíritu. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Sábado